Estaba tan poco preparado como él sospechaba. El hecho de que quería correr Bad Wubuten no era una mentira, y planeaba entrenar para ello, pero para tener siquiera la oportunidad de hacerlo tendría que correr 160 kilómetros en lo que canta un maldito gallo. Si decidía no hacerlo, después de toda esa fanfarronada de los Hills, ¿qué demostraría? Que solo era otro farsante que tocaba el timbre demasiado temprano un miércoles por la mañana. Así fue como y por qué acabé corriendo la San Diego One Day con solo 3 días de preparación. Después de sobrepasar la marca de los 80 kilómetros, ya no pude seguir el ritmo de la señorita Inegaki, que iba casi dando brincos como un maldito conejo. Seguí adelante en un estado de fuga. El dolor me invadía en oleadas. Sentía los muslos como si estuvieran cargados de plomo. Cuanto más pesaban, más se torcía mi paso. Forcé las caderas para mantener las piernas en movimiento y luché contra la gravedad para levantar los pies a 1 milímetro de la tierra. Ah, sí, mis pies. Mis huesos se volvían más frágiles a cada segundo, y mis dedos habían golpeado las puntas de mis zapatos durante casi 10 horas. Aún así, corrí. No rápido, ni con mucho estilo, pero seguí adelante. Mis espinillas fueron la siguiente ficha de dominó en caer. Cada sutil rotación de la articulación del tobillo se sentía como terapia de choque, como un veneno que fluía a través de la médula de mi tibia. Me trajo recuerdos de mis días de usar cinta adhesiva durante la generación 235, pero esta vez no llevé cinta adhesiva. Además, si me detenía, aunque fuera unos segundos, volver a arrancar sería casi imposible. Unos pocos kilómetros después, mis pulmones se engarrotaron y mi pecho se sacudió mientras expulsaba coágulos de mucosidad marrón. El ambiente se puso frío. Me faltó el aire. La niebla se acumuló alrededor de las farolas de la calle, rodeando las lámparas con arcoíris eléctricos, lo que dio a todo el evento una sensación de otro mundo. O tal vez solo era yo en ese otro mundo. Uno en el que el dolor era la lengua materna, un idioma sincronizado a mi memoria. Con cada tos que raspaba los pulmones, recordaba mi primera generación EBDS. Estaba de vuelta en el maldito tronco, tambaleándome hacia adelante, con los pulmones sangrando. Podía sentir y ver cómo sucedía todo de nuevo. ¿Estaba dormido? ¿Estaba soñando? Abrí los ojos de par en par, me jalé las orejas y me di una cachetada para despertarme. Me palpé los labios y la barbilla en busca de sangre fresca, y encontré una mancha translúcida de saliva, sudor y mucosidad que goteaba de mi nariz. Los raritos del comandante Gorila estaban ahora a mi alrededor, corriendo en círculos, señalando, burlándose del el único hombre negro en la escena. ¿De verdad estaban ahí? Eché otro vistazo. Todos los que pasaban por mi lado iban concentrados. Cada uno en su propio dolor. Ni siquiera me miraban. Estaba perdiendo el contacto con la realidad en pequeñas dosis, porque mi mente se plegaba sobre sí misma, sumando al tremendo dolor físico la basura emocional tan oscura que había desenterrado de las profundidades de mi alma. Traducción, estaba sufriendo a un nivel infernal reservado para los imbéciles que pensaban que las leyes de la física y la fisiología no aplican para ellos. Bastardos engreídos como yo que se sentían capaces de superar los límites con seguridad porque habían sobrevivido a un par de semanas infernales. Vale, bien, yo no había hecho esto. No había corrido 160 kilómetros con 0 entrenamientos. ¿Alguien en la historia de la humanidad había intentado algo tan jodidamente tonto? ¿Siquiera era esto posible? Las reiteraciones de esa simple pregunta se repetían como un teletipo digital en la pantalla de mi cerebro. Como malditas burbujas de pensamiento que emanaban de mi piel y mi alma, ajenas a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué carajo sigues haciéndote esto? En el kilómetro 69 llegué a la pendiente, esa rampa de 2 metros, la inclinación de un carril del tamaño de la entrada a una cochera, que haría reír a cualquier corredor experimentado. Me dobló las rodillas y me hizo retroceder como un camión de reparto en neutral. Me tambaleé, alcancé el suelo con las puntas de mis dedos y estuve a punto de volcar. Tardé 10 segundos en cubrir la distancia. Cada uno se arrastró como un hilo elástico, enviando ondas de dolor desde los dedos de los pies hasta el espacio detrás de mis globos oculares. Me ahogué y tosí, sintiendo las tripas retorcidas. El colapso era inminente. El colapso era lo que me putas merecía. En la marca de los 70 kilómetros no pude dar ni un paso más. Kate había colocado nuestra silla de jardín en la hierba, cerca de la línea de salida y llegada, y cuando me tambaleé hacia ella, la vi triplicada, con 6 manos que se acercaban a tientas a mí, guiándome hacia la silla plegable. Estaba mareado y deshidratado, falto de potasio y sodio. Kate era enfermera, yo había recibido clases de paramédico y repasé mi propia lista de evaluación mental. Sabía que probablemente mi presión arterial era peligrosamente baja. Me quitó los zapatos. Mi dolor de pies no era una ilusión tipo Sound Doves.
Mis calcetines blancos estaban llenos de sangre por las uñas y ampollas rotas. Le pedí a Kate que buscara un poco de Madeline y cualquier cosa de John Metz que pensara que pudiera ser útil. Y cuando ella se fue, mi cuerpo siguió decayendo. Me rugió el estómago y, cuando miré hacia abajo, vi que me escurría orina ensangrentada por la pierna. También me había cagado. La diarrea líquida se abrió paso por el espacio entre mi culo y la silla de jardín, la cual nunca volvería a ser la misma. Peor aún, tuve que ocultarlo porque sabía que si Kate veía lo mal que estaba realmente me rogaría que me retirara de la carrera. Había corrido 110 kilómetros en 12 horas, sin entrenamiento, y esta era mi recompensa. A mi izquierda, en el césped, había otro paquete de 4 Mioplex. Solo un cabeza de músculo como yo elegiría esa ridículamente espesa proteína líquida como mi elección de agente hidratante. Al lado había media caja de galletas Reese, la otra mitad se estaba coagulando y agitando en mi estómago y tracto intestinal como una masa naranja. Me senté allí con la cabeza entre las manos durante 20 minutos. Los corredores pasaban arrastrando los pies, se deslizaban o se tambaleaban a mi lado, mientras yo sentía que el tiempo avanzaba en mi sueño apresuradamente imaginado y mal concebido. Kate regresó, se arrodilló y me ayudó a ponerme los tenis otra vez. No conocía la magnitud de mi crisis y aún no me había abandonado. Eso era algo, al menos, y en sus manos había un bienvenido respiro de más Mioplex y más galletas Reese. Me dio Madeline, luego algunas galletas y 2 sándwiches de mantequilla de maní y mermelada, que me pasé con Gatorade. Luego me ayudó a levantarme. El mundo se tambaleó sobre su eje. De nuevo, ella se multiplicó por 2, luego por 3, pero me sostuvo mientras mi mundo se estabilizaba y yo daba un único y solitario paso. Llegó el endiablado dolor. Todavía no lo sabía, pero mis pies estaban astillados con fracturas por estrés. El costo de la arrogancia es alto en el circuito ultra, y estaba pagando el precio. Di otro paso. Y otro más. Me estremecí. Me lloraban los ojos. Otro paso. Ella me soltó. Seguí caminando, lentamente, demasiado, jodidamente lento. Cuando me detuve en la marca de los 110 kilómetros, estaba muy consciente del ritmo que necesitaba para correr 160 en 24 horas, pero ahora estaba caminando a un ritmo de 1 kilómetro cada 15 minutos, que era lo más rápido que podía moverme. La señorita Inegaki pasó a mi lado y me miró. También había dolor en sus ojos, pero ella seguía pareciendo una atleta. Yo era un puto zombie, regalando todo el precioso tiempo que había acumulado, viendo cómo mi margen de error se convertía en cenizas. ¿Por qué? Otra vez la misma pregunta aburrida. ¿Por qué? 4 horas más tarde, casi a las 2 de la madrugada, llegué a la marca de 130 kilómetros y Kate me dio una noticia. No creo que llegues a tiempo a este ritmo, dijo, caminando conmigo, animándome a beber más Mioplex. No amortiguó el golpe. Fue muy directa al respecto. La miré fijamente, con los mocos y el Mioplex goteando por mi barbilla, con toda la vida drenada de mis ojos. Durante 4 horas, cada paso agonizante había exigido la máxima concentración y esfuerzo, pero no era suficiente y, a menos que pudiera encontrar más, mi sueño filantrópico estaba muerto. Me atraganté y tosí. Tomé otro sorbo. Entendido, dije en voz baja. Sabía que tenía razón. Mi ritmo seguía siendo lento y no hacía más que empeorar. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de que esta lucha no era por la Operación Alas Rojas ni por las familias de los caídos. Lo era hasta cierto punto, pero nada de eso me ayudaría a correr 30 kilómetros más antes de las 10 de la mañana. No. Esta carrera, Bad Wupute, todo mi deseo de empujarme al borde de la destrucción, era sobre mí. Se trataba de cuánto estaba dispuesto a sufrir, cuánto más podía soportar y cuánto tenía para dar. Si quería lograrlo, esta mierda tendría que volverse personal. Me miré las piernas. Todavía podía ver un rastro de orina seca y sangre pegada en la parte interior de mi muslo y pensé, ¿quién en todo el pútrido mundo seguiría en esta pelea? Solo tú, Boggins. No has entrenado, no sabes una mierda sobre hidratación y rendimiento, lo único que sabes es que te niegas a rendirte. ¿Por qué? Es curioso, los seres humanos tendemos a tramar nuestros objetivos y sueños más desafiantes, los que exigen nuestro mayor esfuerzo, pero no prometen absolutamente nada, cuando estamos metidos en nuestras zonas de confort. Estaba en el trabajo cuando Postman me planteó su reto. Acababa de darme una ducha caliente. Estaba alimentado e hidratado. Estaba cómodo. Y mirando hacia atrás, cada vez que me he inspirado para hacer algo difícil, estaba en un entorno suave, porque todo parece factible cuando estás relajado en tu puto sofá, con una limonada o malteada de chocolate en la mano. Cuando estamos cómodos no podemos responder a esas preguntas sencillas que surgen en el fragor de la batalla porque ni siquiera nos damos cuenta de que vienen.
Pero esas respuestas son muy importantes cuando ya no estás en tu habitación con aire acondicionado o bajo tus cobijas calientitas. Cuando tu cuerpo esté roto y abatido, cuando te enfrentes a un dolor agonizante y a lo desconocido, tu mente dará vueltas, y es entonces cuando esas preguntas se vuelven tóxicas. Si no te preparas de antemano, si permites que tu mente permanezca indisciplinada en un entorno de intenso sufrimiento, no lo sentirás así, pero es una elección que estás haciendo. Probablemente la única respuesta que encontrarás es la que haga que pare lo más rápido posible. No lo sé. La semana infernal lo cambió todo para mí. Me permitió tener la mentalidad necesaria para apuntarme a esa carrera de 24 horas con menos de una semana de antelación, porque durante la semana infernal vives todas las emociones de la vida, todos los altibajos, en 6 días. En 130 horas, ganas décadas de sabiduría. Por eso hubo un cisma entre los gemelos después de que Marcus pasara por el EBDS. Había ganado el tipo de autoconocimiento que solo puede venir de ser reducido a la nada y encontrar más en tu interior. Morgan no pudo hablar ese lenguaje hasta que lo soportó por sí mismo. Después de sobrevivir a 2 semanas infernales y participar en 3, yo era un hablante nativo. La semana infernal era mi hogar. Era el lugar más justo en el que he estado en este mundo. No había evoluciones cronometradas. No había nada calificado, y no había trofeos. Era una guerra total de yo contra yo, y ahí es exactamente donde me encontré de nuevo cuando fui reducido a mi mínimo absoluto en Hospitality Point. ¿Por qué? ¿Por qué sigues haciéndote esto, Goggins? Porque eres un duro hijo de puta, grité. Las voces en mi cabeza eran tan penetrantes que tuve que responderles en voz alta. Ya tenía algo. Sentí que la energía se acumulaba inmediatamente, al darme cuenta de que seguir en la lucha era un milagro por sí mismo. Excepto que no era un milagro. Dios no bajó a bendecir mi trasero. Yo hice esto. Seguí adelante, siendo que debía haberme rendido hacía 5 horas. Yo soy la razón por la que aún tengo una oportunidad. Y también recordé algo más. No era la primera vez que me enfrentaba a una tarea aparentemente imposible. Aumenté el ritmo. Seguía caminando, pero ya no como un sonámbulo. Tenía vida. Seguí indagando en mi pasado, en mi propio tarro de galletas imaginario. Recordé que, de niño, por muy jodida que fuera nuestra vida, mi madre siempre encontraba la manera de llenar nuestro maldito tarro de galletas. Compraba barquillos y oreos, Pepperidge Farm Milanos y Chips Ayush, y cada vez que aparecía con un nuevo lote de galletas, las echaba en un tarro. Con su permiso, podíamos escoger 1 o 2 cada vez. Era como una mini búsqueda del tesoro. Recuerdo la alegría de meter el puño en ese tarro, preguntándome lo que me saldría, y antes de meterme la galleta en la boca, siempre me tomaba el tiempo de admirarla primero, sobre todo cuando estábamos quebrados en Brasil. La giraba en mi mano y rezaba mi propia oración de agradecimiento. La sensación de ser ese niño, encerrado en un momento de gratitud por un regalo tan simple como una galleta, volvió a mí. Lo sentí visceralmente, y utilicé ese concepto para rellenar un nuevo tipo de tarro de galletas. Dentro de él estaban todas mis victorias pasadas. Como la vez que tuve que estudiar 3 veces más que los demás durante mi último año de preparatoria para poder graduarme. Esa era una galleta. O cuando pasé las pruebas ASVAB en el último año y luego otra vez para entrar en el EBDS. Otras 2 galletas. Recordé haber bajado más de 45 kilos en menos de 3 meses, haber vencido mi miedo al agua, haberme graduado del EBDS como el mejor de mi generación y haber sido nombrado al listado de honor en la escuela de Rangers del ejército. Hablaré más de ello pronto. Todo eso eran galletas con muchas chispas de chocolate. No eran meras memorias. No me limité a flotar a través de mis archivos de memoria, sino que realmente me introduje en el estado emocional que sentí durante esas victorias y, al hacerlo, accedí de nuevo a mi sistema nervioso simpático. La adrenalina se apoderó de mí, el dolor empezó a desaparecer lo suficiente y mi paso se aceleró. Empecé a mover los brazos y a alargar la zancada. Mis pies fracturados seguían siendo un desastre, llenos de ampollas, las uñas de los pies desprendiéndose de casi todos los dedos, pero seguí dándole, y pronto fui yo quien zigzagueaba para esquivar a los corredores con expresiones de dolor mientras corría contrarreloj. Desde entonces, el tarro de galletas se convirtió en un concepto que he empleado siempre que necesito un recordatorio de quién soy y de lo que soy capaz. Todos tenemos un tarro de galletas dentro de nosotros, porque la vida, siendo como es, siempre nos ha puesto a prueba. Incluso si te sientes deprimido y abatido por la vida en este momento, te garantizo que puedes pensar en 1 o 2 momentos en los que superaste las adversidades y probaste el éxito. Tampoco tiene que ser una gran victoria. Puede ser algo pequeño. Sé que todos queremos toda la victoria hoy, pero cuando me estaba enseñando a leer, me alegraba cuando podía entender cada palabra de un solo párrafo.
sabía que aún me quedaba un largo camino por recorrer para pasar de un nivel de lectura de tercer grado al de un estudiante de último año de preparatoria, pero incluso una pequeña victoria como esa era suficiente para mantener mi interés en aprender y encontrar más dentro de mí. No se bajan 45 kilos en menos de 3 meses sin perder primero 2 kilos en una semana. Esos 2 kilos que perdí fueron un pequeño logro, y no parece mucho, pero en ese momento fue una prueba de que podía perder peso y de que mi objetivo, por improbable que fuera, no era imposible. El motor de un cohete no se enciende sin una pequeña chispa primero. Todos necesitamos pequeñas chispas, pequeños logros en nuestras vidas para alimentar a los grandes. Piensa en tus pequeños logros como si fueran leña. Cuando quieres hacer una hoguera, no empiezas encendiendo un gran tronco. Recoges un poco de pelo de bruja, un pequeño montón de heno o hierba seca y muerta. Lo enciendes, y luego añades palos pequeños y más grandes antes de echar el tronco de tu árbol en la fogata. Porque son las pequeñas chispas, que inician pequeños fuegos, las que finalmente generan el calor suficiente para quemar todo el puto bosque. Si todavía no tienes ningún gran logro al que recurrir, que así sea. Tus pequeñas victorias son tus galletas para saborear, y asegúrate de saborearlas. Sí, fui duro conmigo mismo cuando me tocó rendirle cuentas a mí yo reflejado en el espejo de la responsabilidad, pero también me elogié cada vez que pude reclamar una pequeña victoria, porque todos necesitamos eso, y muy pocos nos tomamos el tiempo para celebrar nuestros éxitos. Claro, en el momento, podemos disfrutarlos, pero, ¿alguna vez miramos atrás y sentimos esa victoria una y otra vez? Tal vez te parezca narcisista. Pero no estoy hablando de presumir ni fanfarronear por los días de gloria. No estoy sugiriendo que te la vivas dentro de tu estúpido mundito y aburras a tus amigos con todas tus historias sobre lo cabrón que solías ser. Nadie quiere oír esa mierda. Estoy hablando de utilizar los éxitos del pasado para alimentar otros nuevos y más grandes. Porque en el calor de la batalla, cuando la mierda se vuelve real, necesitamos inspirarnos para superar nuestro propio agotamiento, depresión, dolor y miseria. Necesitamos encender un montón de pequeños fuegos para convertirnos en el puto infierno. Pero escarbar en el tarro de las galletas cuando las cosas van mal requiere concentración y determinación, porque al principio el cerebro no quiere ir allí. Quiere recordarte que estás sufriendo y que tu objetivo es imposible. Quiere frenarte para poder detener el dolor. Esa noche en San Diego fue la más difícil de mi vida, físicamente. Nunca me había sentido tan destrozado, y no había almas que tomar. No estaba compitiendo por un trofeo. No había nadie que se interpusiera en mi camino. Todo lo que tenía para continuar era yo. El tarro de galletas se convirtió en mi banco de energía. Cada vez que el dolor era excesivo, le metía mano, sacaba una y le daba una mordida. El dolor nunca desaparecía, pero solo lo sentía en oleadas porque mi cerebro estaba ocupado con otras cosas, lo que me permitía ahogar las simples preguntas y reducir el tiempo. Cada vuelta se convirtió en una vuelta de la victoria, celebrando una galleta diferente, otra pequeña llama. El kilómetro 130 se convirtió en 131, y una hora y media después, estaba en los 145. Había corrido 145 malditos kilómetros sin entrenamiento. ¿Quién hace esa mierda? Una hora más tarde estaba en 150, y después de casi 19 horas de correr casi sin parar, lo había hecho. Había logrado los 160 kilómetros. ¿O no? No lo recordaba, así que di una vuelta más para asegurarme. Después de correr 161 kilómetros, con la carrera finalmente terminada, me tambaleé hasta mi silla de jardín y Kate colocó un poncho camuflado sobre mi cuerpo mientras temblaba en la niebla. El vapor se desprendía de mí. Mi visión era borrosa. Recuerdo que sentí algo caliente en la pierna, miré hacia abajo y vi que estaba orinando sangre de nuevo. Sabía lo que iba a suceder después, pero los baños portátiles estaban a unos 12 metros de distancia, que bien podrían haber sido 60 kilómetros o 60.000. Intenté levantarme, pero estaba demasiado mareado y me desplomé de nuevo en la silla, un objeto inamovible dispuesto a aceptar la inevitable verdad de que estaba a punto de cagarme encima. Esta vez fue mucho peor. Todo mi trasero y mi espalda baja estaban embadurnados de heces calientes. Kate sabía cómo se veía una emergencia. Salió corriendo hacia nuestro Toyota Camry y echó el coche hacia atrás en la loma de hierba que había a mi lado. Tenía las piernas rígidas como fósiles enterrados en piedra, y me apoyé en ella para meterme al asiento trasero. Ella estaba frenética al volante y quería llevarme directamente a urgencias, pero yo quería volver a casa. Vivíamos en el segundo piso de un complejo de apartamentos en Chula Vista, y me apoyé en su espalda con los brazos alrededor de su cuello mientras me guiaba por la escalera. Me apoyó en el estuco mientras abría la puerta de nuestro apartamento. Di unos cuantos pasos dentro antes de perder el conocimiento. Volví en mí, en el suelo de la cocina, unos minutos después. Mi espalda seguía embadurnada de mierda, mis muslos empapados de sangre y orina.
Mis pies estaban llenos de ampollas y sangraban por 12 lugares distintos. 7 de las 10 uñas de mis pies colgaban, unidas solo por tiritas de piel ya muerta. Teníamos una combinación de bañera y ducha y ella puso en marcha la ducha antes de ayudarme a arrastrarme hacia el baño y meterme en la bañera. Recuerdo que estaba allí, desnudo, con el agua de la regadera cayendo sobre mí. Me estremecí, me sentía y me veía como si estuviera muerto, y entonces empecé a orinar de nuevo. Pero en lugar de sangre u orina, lo que salía de mí parecía una espesa bilis de color café. Petrificada, Kate salió al pasillo para llamar a mi madre. Había ido a la carrera con un amigo suyo que resultó ser médico. Cuando escuchó mis síntomas, el médico sugirió que podría tener un fallo renal y que tenía que ir a urgencias inmediatamente. Kate colgó, entró de golpe en el baño y me encontró tumbado sobre mi lado izquierdo, en posición fetal. Tenemos que llevarte a urgencias ahora mismo, David. Siguió hablando, gritando, llorando, tratando de llegar a mí a través del aturdimiento, y oí la mayor parte de lo que dijo, pero sabía que si íbamos al hospital me darían analgésicos y no quería enmascarar este dolor. Acababa de lograr la hazaña más increíble de toda mi vida. Fue más duro que la semana infernal, más significativo para mí que convertirme en un SEAL, y más desafiante que mi despliegue en Irak porque esta vez había hecho algo que no estoy seguro de que nadie haya hecho antes. Corrí 161 kilómetros sin ninguna preparación. Entonces supe que me había estado menospreciando. Que había un nivel de rendimiento totalmente nuevo por aprovechar. Que el cuerpo humano puede soportar y lograr mucho más de lo que la mayoría de nosotros cree posible, y que todo empieza y termina en la mente. No era una teoría. No era algo que había leído en un maldito libro. Lo había experimentado de primera mano en Hospitality Point. Esta última parte. Este dolor y sufrimiento. Esta fue mi ceremonia de premiación. Me lo había ganado. Era la confirmación de que había dominado mi propia mente, al menos durante un rato, y de que lo que acababa de lograr era algo especial. Mientras estaba allí, acurrucado en la bañera, temblando en posición fetal, saboreando el dolor, también pensé en otra cosa. Si podía correr 161 kilómetros sin ningún entrenamiento, imagínate lo que podría hacer con un poco de preparación. Reto número 6. Haz inventario de tu tarro de galletas. Vuelve a abrir tu diario. Escríbelo todo. Recuerda que no se trata de un paseo por tu sala de trofeos personal. No te limites a escribir tu lista de logros obtenidos. Incluye también los obstáculos de la vida que has superado, como dejar de fumar o superar la depresión o la tartamudez. Añade aquellas tareas simples en las que fracasaste en algún momento de tu vida, pero que volviste a intentar por segunda o tercera vez hasta que tuviste éxito. Siente lo que supuso superar esas luchas, esos adversarios, y ganar. Después, ponte a trabajar. Establece objetivos ambiciosos antes de cada entrenamiento y deja que esas victorias pasadas te lleven a nuevos récords personales. Si se trata de una carrera o un paseo en bicicleta, dedica algo de tiempo a hacer ejercicios por intervalos y desafíate a ti mismo a superar tu récord de kilómetros por cada intervalo. O simplemente mantén un ritmo cardíaco máximo durante 1 minuto completo y luego 2 minutos. Si estás en casa, concéntrate en hacer lagartijas o sentadillas. Haz todas las que puedas en 2 minutos. Después, intenta superar tu mejor marca. Cuando el dolor te golpee e intente detenerte antes de alcanzar tu objetivo, mete la mano, saca una galleta y deja que te alimente. Si estás más centrado en el desarrollo intelectual, entrénate para estudiar más y durante más tiempo que nunca, o lee un número récord de libros en un mes. Tu tarro de galletas también puede ayudarte con eso. Porque si realizas este reto correctamente y te desafías a ti mismo de verdad, llegarás a un punto en cualquier ejercicio en el que el dolor, el aburrimiento o las dudas sobre ti mismo te harán mella, y necesitarás resistir para superarlo. El tarro de galletas es tu atajo para tomar el control de tu propio sistema de pensamiento. Utilízalo así. No se trata de que te sientas un héroe porque sí. No es una sesión de "viva yo". Es para recordar el campeón que eres, y así puedas usar esa energía para triunfar de nuevo en el fragor de la batalla. Publica en las redes sociales tus recuerdos, y los nuevos éxitos que han impulsado, e incluye los hashtags "no me puedes lastimar" y "tarro de galletas". Si te está gustando este contenido, no olvides dejar tu like, compartirlo con quienes creas que lo necesitan y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Sigamos rompiendo límites juntos. Recuerda, cada día que pasa es una oportunidad más cerca de tus metas. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí.